Dentro de las funciones de cadenas de caracteres vamos a ver solamente algunas, porque si vos te fijas en la documentación es extremadamente extensa, hay millones de funciones para trabajar con cadena de caracteres. Una cadena de caracteres es simplemente un tipo de dato, que creo que lo habíamos visto en el curso o no lo vimos en el curso. Vamos a ver en Paint, ¿sí? Que lo que hace este tipo de dato, nosotros teníamos diferentes datos. Si por ejemplo un entero, número 13, teníamos un double, por ejemplo 13.05, siempre en decimal, y otros tipos de datos. Y ahora vamos a ver lo que son los tipos de datos strings, se lo dicen. Todos los lenguajes de programación están. Es un tipo de dato bastante moderno, te podría decir, en el cual vos guardás dentro de ese tipo de datos diferentes tipos de cosas. En este caso, las cosas que vas a guardar son, entre comillas, simples o comillas dobles. En algunos lenguajes de programación lo tenés en comillas simples y en otros en comillas dobles. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, sencillo. Vos podés guardar un nombre que se llama, por ejemplo, Juan, ¿sí? Ese nombre va a ser un tipo de estructura de datos que se va a guardar dentro de la memoria, como por ejemplo el número decimal, como por ejemplo el número entero. Todos van a apuntar hacia lo que es la memoria, ¿sí? Como ya te expliqué varias veces, se divide por casillas, estas a su vez tienen diferentes sectores y lo vas a guardar en algunas partes de memoria. Entonces este tipo de datos se va a tener que guardar indefectiblemente entre comillas dobles para unos lenguajes de programación y en el caso de Octave con comillas simples, ¿sí? Se le pasa la comilla simple y allí es donde se guarda lo que es nuestro tipo de dato de la variable string, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de datos, podemos trabajar con estos tipos de datos de una forma bastante más sencilla, porque por ahí vos tenés una oración, ¿sí? Una oración compleja de muchas palabras, muchas cosas, y en una parte de la oración tenés, por ejemplo, un nombre, en este caso Juan, y querés extraer una porción del código, una porción del texto donde tengas ese nombre, donde diga Juan. Por ejemplo, Juan salió a correr, Juan comió tal cosa, Juan hizo deporte, Juan miró la tele, etc. Entonces vos querés obtener esos nombres de un texto y bueno, para eso sirve las diferentes funciones que tiene Octave. O mismo podés trabajar números, no solamente textos. De la misma forma, los strings son iguales o equivalentes a poder decir que este tipo de string se trabaje con números, ¿sí? Pero siempre entre comillas. Por ejemplo, el 13. 13 sería en este caso un número entero, pero lo puedes guardar en un string. Y simplemente se lo tenés que pasar entre comillas simples. Así que bueno, eso sería la parte de string. Y vamos a verlo acá en Octave, ¿sí? Borramos todo esto. Borramos la consola. Y vamos a decir que, por ejemplo, lo string 01, que sería una cadena de algo, sea por ejemplo 12, como vimos en el ejemplo. Entonces esta cadena, si la ejecutamos, vamos a ver en pantalla que es 12. Si nosotros sabemos el workspace, en el workspace se nos va a mostrar como que esto es de tipo string, ¿sí? Vamos a poner Windows, Open Workspace, y vas a ver que tenemos justamente nuestro tipo de dato. En este caso tenemos el valor de 12 de tipo string. Se lo guarda como char, un charat, que es un carácter, pero es un string, ¿sí? Y siempre va a ser una matriz, acordate. En Octave trabajamos siempre con matrices. Bueno, de la misma forma que esto podemos guardar el string 02 y sea igual a, no sé, por ejemplo, 123,78 en otro tipo de formato en decimal. Lo ejecutamos y vas a ver que no tenemos ningún problema. Lo podemos guardar como string. Vamos a abrir nuevamente lo que sería el workspace y evidentemente tenemos allí nuestro valor de la variable tipo string. Siempre es un tipo char, ¿sí? Tipo char, tipo string. Fíjate que las dimensiones es 1 por 6, o sea, tiene una fila y tiene 6 columnas. Ya ahora, con lo que nosotros vimos de matrices, con lo que nosotros vimos de vectores y todo lo demás, fíjate que uno tiene que empezar a cambiar lo que es el chip de cómo se maneja en Octave las cosas. Sabemos a esta altura que en Octave guardamos todos los datos como matrices o como vectores. Así que podríamos ver sobre el primer tipo de función que podemos utilizar acá en Octave, que es el strrep. Se escribe de la siguiente forma: strrep. Si ves que no surge el nombre, no te acuerdas el nombre, siempre con que escribas por ahí la primera inicial de la función en la cual quieres utilizar, generalmente acá Octave te lo tira en lo que sería la ayuda, ¿sí? strrep, seguís buscando hacia abajo hasta encontrarlo. Ahí está, strrep.
Y como verás, fíjate que tenés muchísimas funciones, así que vamos a ver las más esenciales. Entonces, como te lo tiro acá otra vez, sería strep con doble R. Entre paréntesis tenemos que pasarle cuál va a ser nuestra variable, el nombre de nuestra variable en el cual queremos cambiar, ¿sí? Va a ser este tipo de variable, este tipo de nombre variable, string02, y esta función lo que va a hacer es justamente reemplazar algo que tengas en la cadena. En este caso sería reemplazar una subcadena dentro de la cadena. La subcadena sería todo lo que tenemos acá, ¿sí? En este caso, un elemento de la cadena sería la coma y podemos reemplazarla a punto y no es tipo de decimal, sino que se muestre en formato imperial. Y para eso colocamos la coma para separar entre comillas simples, que es lo que vamos a reemplazar. En este caso reemplazamos la coma y después entre comillas simple a qué es lo que queremos reemplazar. En este caso en un punto, ¿sí? Fíjate que siempre darle una buena separación para poder ver y visualizar lo que estés haciendo. Le damos Save File and Run y vas a ver que ya se nos cambia lo que sería nuestra variable a 123.78. De la misma forma, si queremos realizar otra operación con el mismo tipo de función, vamos a colocar de nuevo strep y allí vamos a cambiar la misma variable, string02, y podríamos cambiarle el primer valor de nuestro número. En este caso, que empiece con 1, que empiece por ejemplo con 3, ¿sí? El primer número lo voy a cambiar a 3 y le damos el valor final, que va a ser 3. Nuevamente lo ejecutamos, ¿sí? Y vas a ver cómo de 123.78 lo pasamos a 323.78. Esto, como verás, tiene un uso bastante importante dentro de la manipulación de caracteres, así que hay que tenerlo en consideración a la hora de manipularlo.